Tenemos un tema súper importante y es que definitivamente la obesidad se ha convertido como más que en un tema de moda y que pasa, se ha convertido cada vez en un tema diario que toca la vida en muchos aspectos de muchas familias del mundo. Sí, vamos a compartirles unos datos sumamente interesantes y en los cuales nos hemos basado también para traer el tema aquí hoy. Hasta Así Somos. La obesidad está catalogada como una enfermedad crónica y en Costa Rica, óiganlo bien, el 70% de la población la padece. Así que bueno, hoy está con nosotros el doctor Jorge Vargas, él es gastroenterólogo y le damos la bienvenida, doctor, aquí Así Somos. Es la primera vez que nos acompaña, ¿verdad? Primera vez que estoy Ahí está el con aplauso. ustedes. El aplauso de bienvenida, doctor. Doctor, bueno, a ver, decir obesidad es sinónimo de algo malo. Bueno, vamos a ver, es importante que cuando hablamos de obesidad estamos hablando de una enfermedad, ¿verdad? Entonces, como decir, si usted padece el corazón, usted es malo, o si usted padece diabetes, usted es malo, o si usted padece de la tiroides, es malo. No, simplemente no es de bueno o malo, es una enfermedad, ¿verdad? No es una decisión de la persona ser obeso, sino tiene una enfermedad que tiene un trasfondo multifactorial que lo llevó a padecer de esa enfermedad. Y esa enfermedad, el problema es que acarrea múltiples otras enfermedades que en su gran mayoría van a ser potencialmente serias con el paso de los años y van a deteriorar la calidad de vida de la persona. Siendo más alarmante cuando se empieza a padecer de obesidad desde la niñez, ¿verdad? Si uno empieza a padecer de obesidad de la niñez a los 5, 7 años, 10 años, cuando tenga 30, 40, ahí es donde vamos a ver complicaciones muy serias en personas que todavía son económicamente activas, que son personas padres, madres de familia y que ya se van incapacitando el paso del tiempo por las enfermedades que asocian a la obesidad. Doctor, parece una pregunta muy común, pero ¿a partir de qué momento yo puedo catalogarme como una persona que tiene obesidad? Porque a veces normalizamos el sobrepeso. Sí, no es tan fácil de definir porque tradicionalmente lo que se hacía era que se definía la obesidad como un índice de masa corporal para arriba de 25 kilogramos por metro cuadrado y eso se sacaba dividiendo lo que es el peso entre la altura de la persona. Pero resulta que hay personas que son muy musculosas o personas que tienen una masa ósea muy grande, muy pesada, digamos, y pueden tener índice de masa corporal, pero si el índice de masa corporal es para arriba de 25 a punta de puro músculo, esa persona no se cataloga como obesa. Entonces, la Organización Mundial de la Salud cambió la definición de obesidad a partir del porcentaje de grasa corporal. Eso quiere decir que si un hombre tiene un porcentaje de grasa corporal para arriba de 25 y una mujer para arriba de 33, se considera que es obeso. ¿Y por qué es importante el porcentaje de grasa corporal? Porque el porcentaje de grasa corporal es el factor relacionado con una cosa que se llama síndrome metabólico. Entonces, cuando hay mucha grasa, la grasa es resistente a la insulina. Y entonces, al haber resistencia a la insulina, empiezan a presentarse lo que es hipertensión, lo que es diabetes y lo que es dislipidemia. Nada de eso duele, ¿verdad? Y eso yo no sé si es bueno o malo, porque cuando a uno no le duelen las cosas, uno no busca ayuda, ¿verdad? Generalmente. Pero con el paso del tiempo, la hipertensión, la diabetes y el colesterol nos llevan a derrames, nos llevan a infartos, nos llevan a problemas de los riñones, a problemas de las articulaciones, y ahí es donde se deteriora la calidad de vida o se tienen muchas complicaciones asociadas a la obesidad, que fue el proceso de fondo inicial. Podemos decir entonces que la obesidad es como una condición silenciosa también. Definitivo, lastimosamente, nosotros no buscamos ayuda. O no prevenimos, sino solo buscamos cuando algo nos duele, cuando vemos que algo no está bien y en general uno se pone a ver y uno puede ver de una persona con un poco de sobrepeso, obesidad, exceso de grasa corporal, que en la calle, por ejemplo, se ven lindos, son personas que se ven lindas, que funcionan bien, que van al partido de fútbol, que hacen una vida prácticamente normal. Y entonces dicen, no, yo no padezco nada. Y es cierto, en este momento usted no padece nada, pero usted tiene un exceso de grasa corporal que definitivamente está demostrado científicamente, tarde o temprano los va a llevar a todas las complicaciones que se asocian al síndrome metabólico, que fue las que vimos ahora, que al final de cuentas llevan a complicaciones serias. Entonces esa persona que por ejemplo a los 50 años tiene un infarto y se dice, yo nunca padecí de nada, no, si usted padeció muchas cosas, lo que pasa es que nunca le dolió nada, hasta ahora le dolió algo. Nunca se dio cuenta. Doctor, ¿cómo puede una persona darse cuenta si ya cruzó esa línea de ser, digamos, una persona que tiene unos kilillos de más, a ya padecer obesidad? Usted nos indicaba el tema del peso que tiene la grasa, digamos, o la grasa corporal,
pero habrá partes del cuerpo cuyo indicador sea más fácil, como que yo diga, mira qué raro, noto que ahora los pantalones me tallan más en los muslos, ¿verdad? O mira, veo que mis bracitos están como más gruesos, ¿verdad? O en la espalda. ¿Hay alguna zona del cuerpo en donde yo diga, uy, activo las alarmas porque algo no anda como siempre? Es una excelente pregunta, Nati, y básicamente es a partir de la circunferencia abdominal, y es muy fácil de medir. ¿En hombres y mujeres? En hombres y mujeres. Resulta que hay valores que dicen que si la circunferencia abdominal en mujeres es para arriba de 81 y en hombres para arriba de 89, ya la posibilidad de que usted tenga un síndrome metabólico, de hecho es un criterio para el síndrome metabólico, quiere decir que usted tiene exceso de grasa visceral, ¿verdad? Porque ahí es donde se nos acumula, donde más se nos acumula la grasita, es en el abdomen. Y es muy interesante porque, por ejemplo, a veces las mujeres tienden a acumular grasa a nivel de las caderas. Y esta grasa no se ha visto ser perjudicial, por ejemplo, o aumentar el riesgo de síndrome metabólico. Mientras cuando la grasita se acumula en el abdomen, en la víscera, grasa visceral, esa es la grasa que directamente está relacionada con todas las complicaciones que hablábamos. Doctor, ¿cuáles otros factores pueden influir directamente en la obesidad? ¿Y qué hábitos que parecen como muy micro tienden a tener un resultado muy, muy grave en nuestra salud? Mira, es muy interesante, Rose, porque uno podría decir que esto podría tener solamente un componente genético, digamos, que es que en la familia la gran mayoría de las personas tenían tendencia a la obesidad, ¿verdad? Y uno podría adjudicarlo solo ahí, pero uno podría ver, no sé si ustedes han visto las fotos de los años 70, de los años 80 en las playas, todo el mundo era delgado, o sea, no, era muy, muy difícil ver personas obesas. Entonces definitivamente algo cambió en nuestro ambiente, ¿verdad? En nuestra cultura, en nuestra sociedad, donde hábitos que eran antes muy frecuentes, como por ejemplo hacer ejercicio, las salidas de los fines de semana, que yo me acuerdo que todos los fines de semana yo iba a hacer una caminata a un río, una poza, a nadar y todo el asunto, y ahora no sé si ustedes siguen experimentando eso, pero yo con mis hijos hoy estaba hablando con mi hijo, mira, salgamos a hacer hiking, salgamos a hacer otras cosas, nos hemos quedado mucho en nuestras casas y no estamos implementando ejercicio. Y por otro lado, este corre-corre que en realidad nos mata, porque nos mata, nos tiene en esta parte de comidas rápidas, de comidas de altísimo contenido calórico, ¿verdad? Que la gente no tiene o no entra en razón de que ese contenido calórico para poder quemarlo a punta de ejercicios implica hacer demasiado ejercicio. Un combo de alguna comida rápida puede implementar o puede significar 2.500 calorías. Dios mío. Eso es correr una maratón. ¿Y cuántos días no salimos corriendo del trabajo porque no dio tiempo de almorzar a pasar a un restaurante de comida rápida y comer? Entonces, este cambio sociocultural que se ha dado definitivamente está impactando de por qué antes no teníamos obesidad y ahora más bien es raro ver una persona que no sea obesa. Los números siguen sorprendiéndonos. Vean, en el mundo, más de 800 millones de personas viven con obesidad. Y la Federación Mundial de la Obesidad estima que las consecuencias médicas de la obesidad precisamente costarán más de $1 billón. ¿Saben para cuándo? Para el 2025. ¿Cuánto falta para el 2025? 6 meses. 6 meses. Por ahí. Es muy alarmante. Entonces, doctor, bueno, nos comenzamos a cuestionar todos esos cambios que usted menciona. Y es más, Víctor Castro, nuestro compañero, Vic, ¿tenés lista la foto? Un oyente nos envía una foto muy curiosa. Le pasó como a nosotras con las galletas. Vea, doctor, vea esa fotito. Son los famosos chicharrones de vigorón o chicharrones de concha. Una ricura. Y hay gente que los que hacen dieta keto ahora que les dicen, coman grasa, ¿verdad? Eso con mucha asesoría. De ahí, parte de la dieta tradicional costarricense incluye ciertas cositas como los chicharrones, como los casados y ese tipo de comidas, doctor, que además de ser muy ricas, muy tradicionales, van a veces muy de la mano de una economía, ¿verdad? Que a veces uno dice, uy, ¿cómo hago para estirar la plata y que me alcance, ¿verdad? ¿Qué hacemos con ese tipo de comidas? ¿Hay que restringirlas? ¿Hay que cambiar radicalmente nuestro tipo de vida para ir alejando la obesidad? ¿Cuál es ese primer paso que tenemos que dar para acercarnos a una mejor o más saludable vida? Aquí entre nosotros, los chicharrones, y ojalá los chicharrones de concha son deliciosos, ¿verdad? Claro, riquísimos. Y en general uno tiene la perspectiva de que son poco saludables, y en general va a depender de la cantidad que vos ingieras, porque es una comida que tiene una fuente de proteína importante y una fuente de grasa importante. Entonces, a veces tenemos como malos conceptos, digamos, de qué es saludable y qué no es saludable. Probablemente comer chicharrón de concha en cantidad moderada o chicharrón de carne en cantidad moderada
sea mucho mejor que una comida rápida de varios restaurantes que no quiero mencionar, digamos, ¿verdad? Pero a veces tenemos esa perspectiva. El otro día veía un TikTok muy interesante de un nutricionista donde va y hace las compras en el supermercado de un almuerzo muy saludable para toda la semana, basado en proteína, un carbohidrato y vegetales, y en realidad era bastante accesible, decía, era la proteína a base de pollo, pescado, entonces en realidad a veces creemos que comer saludable tiene que llegar a ser muy caro, y no, en general hay acceso a alimentación en Costa Rica todavía saludable, y no necesariamente tan costosa, lo que pasa es que es difícil de preparar. Ahí a veces es donde, no es difícil de preparar, nos toma tiempo, y ese tiempo es lo que hemos ido perdiendo. Yo creo que es una de las cosas que nos ha sido perjudicando a lo largo del tiempo en nuestro cambio en el estilo de vida. Doctor, el otro día yo veía un gráfico que ejemplificaba cuál era la razón del tipo de abdomen, ¿verdad? Y dentro de lo que destacaban era el tema del cortisol, la hormona del estrés. ¿Cuál es la relación directa del cortisol con la obesidad? Mira, el cortisol tiene, es súper interesante porque si uno puede hablar de fisiología del cortisol, hacemos un programa entero, ¿verdad? Y sobre todo la relación y solo en relación con la obesidad. Pero resulta que el cortisol es la hormona del estrés, o es una de las hormonas del estrés. Por un lado produce resistencia a la insulina, ¿verdad? Y por otro lado es una hormona que como tal es una de las hormonas que tenemos en la reacción de nosotros cuando estamos nerviosos o cuando estamos ante algo difícil, una expectativa de la hormona que sube. Ahora al subir esa hormona se alteran muchos cambios que son fisiológicos en nosotros, ¿verdad? Y eso genera un cambio metabólico que no necesariamente tiende a enlentecer el metabolismo, pero más bien nos lleva como a conductas difíciles o a conductas que no queremos, entonces básicamente lo hace uno pensar en cosas que uno puede hacer fácil para poder dedicarse a lo que más ocupa. Digamos, cuando se eleva el cortisol es porque uno está en estrés, porque tiene un examen, entonces uno dice, voy a enfocarme en el examen, entonces no pienso tanto en comer. Entonces, a la hora de no pensar en qué voy a comer es donde tiendo a llevar y tomar decisiones que no son las mejores, ¿verdad? Okay. Y donde comemos alimentos que nos van a llevar después y no nos estamos dando cuenta. Muchas veces hay que ver que nosotros no comemos por hambre, sino comemos por lo que la gente llama ansiedad, claro. ¿Verdad? Entonces, cuando usted está nervioso, está comiendo cosas en ese momento. El estar picando también. Sí, pero es algo muy ¿sabe qué es bueno para entre picar? Comillas, ¿qué? 1 kilo de zancudos, diría mi papá. Y uno no se engorda ni nada. No, eso es un chiste. Amiga, está pasando mucho tiempo con el chef Alex, ¿verdad? Y con Nancy y con todos ellos. Es que, ¿cómo se vacila? Qué bueno. No, vean, vamos a compartir ahora una foto que queremos que el doctor nos comente, Doc, porque no todo es chicharrón en esta vida. Un oyente nos envía la foto de una ensalada verde que se ve muy rica. Ahí yo logro como percibir que tiene cebolla, tomate, y yo le veo o berros o culantro. ¡Uy, qué rico! Y debe de tener o limón o aceite de oliva. Es decir, nuestra madre tierra nos da de todo y más. A veces es un tema de creatividad y muchas veces con este tipo de platillos, doctor, se les deja de lado la ensalada. ¡Ay, qué pereza! Mejor empiezo por el casado, por la parte brava del casado, las harinas, la carne y la ensaladilla como que ahí asomada, ¿verdad? La ensalada verde. Eso de que uno puede comenzar con los vegetales o con la ensaladita verde puede ayudarnos a ir combatiendo esa cantidad de grasa que tenemos en el cuerpo. Y sé que es un tema más de nutrición, pero obviamente está estrechamente relacionado. No, es un excelente tip. De hecho, una de las cosas que uno recomienda entre los pequeños hábitos que hablábamos, si usted empieza a comer primero la ensalada, después usted come los vegetales, eso primero hace un cambio hormonal, porque el pico de insulina no va a ser, cuando uno empieza con carbohidratos, ¿verdad? Si uno empieza con el arrocito y los frijoles, ¿verdad? Se da un pico de insulina, mientras que a la hora de iniciar, y eso más bien lo que le genera a uno es más hambre, a la hora uno de iniciar con la ensalada, con los vegetales, ya no tenemos este pico de insulina y además eso nos va a generar llenura. Claro. Entonces ese deseo de comerse todo ese plato gigante se nos va quitando y con menos ya quedamos satisfechos. Entra una consulta, doctor, dice, buenos días, espero que estén muy bien, mi nombre es, bueno, vamos a omitirlo por ahí, hice mi consulta, bueno, no, él lo puso. Bueno, sí. Dice, mi nombre es Víctor Acuña y mi consulta es la siguiente. Yo fui obeso con un peso de 115 kilos y nunca, gracias a Dios, tuve algún problema, pero ahora peso 84 kilos y me hice un examen de abdomen completo y salí con pólipos en la vesícula. ¿Eso tendrá que ver con mi peso anterior o fue por otra cosa? Los pólipos van de
1 milímetro y el más grande es de 7 milímetros. Gracias por el espacio. Bueno, Héctor, muy buena pregunta y muchas gracias por participar en el programa. Primero que nada, felicitarte porque sos un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo de que a través de buenos hábitos y cambios en el estilo de vida podemos bajar nuestro peso desde un peso de que definitivamente no era saludable a un peso que ahora es saludable. Con respecto a la pregunta de los pólipos en la vesícula, es una pregunta muy interesante porque los pólipos en la vesícula también tienen múltiples causas, desde genéticas, ¿verdad? Donde en la familia todos tenemos pólipos en la vesícula, hasta también un componente hormonal, cuando resulta que cuando uno tiene obesidad se da una conversión en el tejido graso de las hormonas, ¿verdad? Y por eso es que los hombres cuando son obesos a veces tienden a hacer un poquito de ginecomastia, les crecen las mamas, ¿verdad? Ese cambio en la parte hormonal también puede estimular el crecimiento anormal de algunas células, en este caso en las células del recubrimiento de la vesícula, y se generan pólipos vesiculares. Entonces la obesidad es un factor de riesgo para la presencia de patología vesicular, no solamente pólipos, sino también piedras. Entonces, concretamente, sí pudo haber tenido una relación, pero a veces es muy difícil, a los médicos a veces nos preguntan, y a veces es muy difícil decir que fue primero, si el huevo o la gallina, ¿verdad? Entonces, en ese caso, sí pudo haber tenido una relación concreta. Doctor, una de las cosas que más nos interesa también abordar hoy es el tema un poco social, ¿verdad? De qué hay en torno a la obesidad. Muchas veces hay personas que desean cambiar esa condición y lo hablábamos ahora antes de iniciar este bloque, no es tan sencillo. No es que yo digo quiero perder peso y pierdo o quiero ganar peso y lo gano. ¿Qué implicaciones hay a nivel incluso de seguro social aquí en nuestro país para poder ayudarle a esos pacientes que tienen ya algún tipo de lesión, incluso otro tipo de enfermedades asociadas a la obesidad, producto de la obesidad, y que bajar de peso no es una opción ni siquiera casi accesible por el tema de que no pueden hacer ejercicio o no pueden operarse cuando desean hacerlo? ¿Cómo está ese aspecto en nuestro país? Bueno, una de las primeras cosas que me gustaría tocar con respecto a esa pregunta es que todos deberíamos cambiar el paradigma de que lo que hay que tratar de la obesidad o la meta de la obesidad es el peso. Y no es así, son las comorbilidades, o sea, las enfermedades que se asocian al sobrepeso. Y lo voy a explicar de la siguiente forma. Resulta que está muy demostrado en estudios científicos que lo que uno ocupa para disminuir su riesgo cardiovascular, o sea, para lo que uno ocupa para disminuir su presión alta, para disminuir su azúcar, para disminuir su colesterol, para mejorar todos los problemas de articulaciones, no está nada pegado al techo, es 5 al 10% del peso corporal total. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si uno pesa 120 kilos, con una reducción de 6 a 12 kilos, vamos a tener una mejoría dramática en las comorbilidades. Entonces, no siempre tenemos que tener una meta de yo quiero perder 30, quiero perder 40 kilos, sino tal vez empezar de a poquitos, porque un poquito, más otro poquito va acumulando y se acumulan montañas. Y eso está muy demostrado en estudios que se han publicado, por ejemplo, un libro que se llama Pequeños Hábitos o Hábitos Atómicos, que es muy interesante. La otra cosa que me gustaría tocar es el paradigma también de que la obesidad es una escogencia, ¿no? La obesidad es una enfermedad y hay múltiples factores detrás que tienen que tocarse para poder impactar en esto que nos está pasando en este momento. Efectivamente existen múltiples tratamientos para la obesidad, desde tratamientos farmacológicos, tratamientos endoscópicos y también cirugía para la obesidad. El acceso en Costa Rica en la seguridad social es limitado, pero ese acceso va a ser a las personas que más lo necesitan, como lo decías vos, Nati. Si una persona no puede hacer ejercicio, ¿cómo le vamos a decir haga ejercicio para que pierda peso? No sé, eso es una injusticia, ¿verdad? Está una persona en un círculo vicioso que dice, bueno, haga ejercicio para que pierda peso, pues si yo tengo mi rodilla chocha y la columna también, y si no me la supere no voy a volver a hacer ejercicio. Entonces hay momentos donde tenemos que sacarlos de ese círculo vicioso, y para ese tipo de pacientes es a los que más prioridad se les da para acceder a estos tratamientos, que son tratamientos muy efectivos, orientados a que la persona pierda peso, se pueda operar, mejoren sus comorbilidades, ¿verdad? Pero definitivamente son costosos y definitivamente no están accesibles para toda la población costarricense. Entonces, por eso, definitivamente, si uno quiere impactar a la totalidad de la población, sí tenemos que establecer políticas de salud desde el Ministerio de Salud, de acá costarricense, de Seguro Social, para establecer campañas orientadas a mejorar nuestros hábitos, ¿verdad? Eso es lo que va a mejorar nuestra salud como país en general. Doctor, y también hay alternativas que ha desarrollado la medicina moderna, y sabemos que hay un grupo de médicos costarricenses que son pioneros en Centroamérica en la colocación de una de estas tecnologías, que es el balón intragástrico
usted es parte de ese grupo. Este procedimiento es novedoso, pero quisiéramos preguntar qué tan efectivo es, quién puede acceder a ese procedimiento a nivel físico o quién debería, ¿de qué trata? Cuéntenos más. Sí, es una buena pregunta porque es uno de los tratamientos o las herramientas que tenemos para ofrecerle a los pacientes que tienen sobrepeso o obesidad. Es un tema que a mí me apasiona desde hace mucho tiempo y yo siento que a la persona con estos problemas no le hemos estado brindando soluciones efectivas. Y bueno, nosotros los gastroenterólogos tenemos un acceso por medio de endoscopías, es lo que lo que nos dedicamos nosotros el 90% de nuestro tiempo, andar con camaritas a través del aparato digestivo. Si el estómago está directamente relacionado con el hambre, ¿verdad? A la hora de colocar algún instrumento adentro del estómago que genere llenura o inclusive hacer el estómago más pequeño, que eso también lo podemos hacer por medio de endoscopía, podemos generar saciedad temprana y menor necesidad de estar picando, que hablábamos, menor necesidad de estar comiendo entre comidas. Eso acompañado de un plan nutricional adecuado a la persona, nos va a generar que la persona pierda peso de una forma efectiva, pero siempre es importante entender que la obesidad tiene un contexto multifactorial, ¿verdad? Entonces a veces la gente cree que es como mágico, y no, definitivamente eso depende de una voluntad, de una necesidad de la persona de querer cambiar. Si yo quiero cambiar, por supuesto que viene a hacer un empujón que va a hacer que vos perdás el 20% de peso corporal normal rápido, pero para mantener esa pérdida de peso tenemos que mantener buenos hábitos, ¿verdad? Entonces estos hábitos, estas herramientas que le dimos durante el tratamiento, un plan de ejercicio, buena alimentación, si se mantienen en el tiempo, van a mantener un estilo de vida saludable y un peso saludable. Si uno piensa que es algo mágico, que es ponerse o hacer algún tratamiento de estos, ninguno de todos es mágico, todos requieren una voluntad de cambiar. Y por dicha hemos tenido pacientes, la gran mayoría de los pacientes han venido con esa necesidad de cambio y ha sido muy exitoso en el cambio de sus estilos de vida, generando que personas que antes tenían un peso no saludable ahora tengan una condición de vida excelente. Doctor, ¿es hereditaria la obesidad? Sí, tiene un componente hereditario muy importante, pero a veces también, de nuevo, entran en esas preguntas filosóficas de qué es lo que es hereditario. La predisposición a la obesidad o los malos hábitos, ¿verdad? Porque generalmente vienen o están muy arraigados dentro de las familias, ¿verdad? Entonces, decirte exactamente, definitivamente sí debe haber algunos genes de algunas... imagínate que es tan genético así que resulta que nosotros, a pesar de que hemos evolucionado, todavía seguimos siendo muy similares a cuando nuestros antepasados que a veces comían una vez a la semana, ¿verdad? Entonces, nuestro cuerpo definitivamente siempre interpreta como que no sabe cuándo vamos a volver a comer. Entonces, siempre va a tener una tendencia a acumular grasa. Entonces, sí tiene un componente genético, ¿verdad? Que debe ser contrarrestado con cambios en el estilo de vida para que eso no nos lleve a obesidad a largo plazo. A mí me encantaría, doctor, que hablemos también de la obesidad infantil. Usted que está más, por supuesto, más inmerso en este mundo, se ha dicho que ha crecido, ¿verdad? La obesidad en los niños y niñas. Esto es algo que claramente nos hace como que el mapita de qué puede estar pasando en unos 10, 20 años. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos nosotros ir desde ya forjando hábitos diferentes? Quizás pese a que uno tal vez tenga obesidad y quiera entonces cambiar esa historia con sus hijos o con sus pequeños. Sí, es alarmante que 33% de la población costarricense en edades menores de 12 años en este momento es obesa, ¿verdad? Y eso sale de todo, eso no se debe normalizar desde ningún punto de vista, porque esos niños que ahora son obesos, ¿verdad? Cuando tengan 40 o 50 años ya vamos a tener las complicaciones, como por ejemplo la diabetes, que se empieza a ver muy frecuente ya a los 20 años cuando uno es obeso, y entonces eso los lleva a tener amputaciones cuando tienen 40 o 50, a tener derrames, a tener complicaciones que al final de cuentas los imposibilitan a llevar una vida normal. Entonces, si uno ve eso en sus hijos, ¿verdad? Y uno interioriza qué es lo que está pasando, ¿verdad? Uno sabe que debería empezar a cambiar ciertos hábitos para evitar de que esto vaya
a ocasionarles problemas a futuro, ¿verdad? Entonces, en ese contexto es donde uno debería empezar a ver qué cosas se pueden mejorar con respecto a actividad física, con respecto a alimentación, o si inclusive ya varios de esos tratamientos que hablamos previamente, como el balón, medicamentos, están indicados ya para niños desde adolescencias para prevenir todas las complicaciones que lleva a futuro la obesidad. Porque si en ese momento se interviene, vamos a estar previniendo altísimos costos en salud, y eso al final de cuentas no es lo que importa, el costo de salud, es la vida humana. Vamos a estar salvando vidas, y vidas de personas que van a ser económicamente activas. Okay. Doctor, tenemos una consulta acá muy interesante, dice, una consulta para el médico especialista. Los que trabajamos como operadores de maquinaria agrícola por las largas jornadas de tiempo, casi no nos queda, por las largas jornadas, tiempo casi no nos queda para ejercitarnos. Y si le sumamos el estrés del día a día por el trabajo y los riesgos que implican andar operando un equipo, los dolores en la zona lumbar por el ajetreo y el peso, etcétera, eso se suma. Dice, ¿alguna recomendación del especialista para intentar mantener el peso y no llegar a la condición de obesidad? Dice, gracias, valioso programa. Muchas gracias por esa consulta. Buenísima pregunta, ¿verdad? Muchas veces nosotros creemos que las cosas son como de soplar y hacer botellas, ¿verdad? Y hay gente que realmente la pasa difícil, ¿verdad? Por sus condiciones laborales, por diversas razones en su entorno diario. En este contexto, los estudios científicos se han demostrado que para evitar la obesidad, la parte más importante es la alimentación y no tanto el ejercicio. Entonces, si no hay acceso a un ejercicio físico cardiovascular, que siempre es recomendable, por lo menos 30 minutos, 3 veces por semana, a veces eso puede ser imposible, pero en la medida de las veces es bastante alcanzable, una alimentación saludable a base de lo que son frutas, vegetales, cereales integrales, proteínas, y evitando ciertos hábitos nocivos dentro de nuestra alimentación, nos puede permitir ser una herramienta muy útil para evitar la ganancia de peso a lo largo del tiempo. Doctor, ya casi tenemos que ir cerrando en unos minutos, pero yo quisiera invitarles una vez más y una última vez a que si tienen alguna consulta se la hagan al doctor 57000915. Sin duda alguna, ya a nivel nacional se han intentado hacer políticas que nos ayuden un poquito. Por ejemplo, aquello de que en las sodas escolares se prohibieron ciertos alimentos ultraprocesados. Por ahí es un buen comienzo, pero yo quiero decir esto. A veces no necesitamos una ley, por ejemplo en nuestra casa, que somos libres de llevar lo que podamos y querramos. Creo que una política que deberíamos de aplicar es en casa. ¿Qué estamos comprando y por ende qué vamos a comer? Y vea qué curioso, porque acá tenemos otro comentario que dice, a mí me diagnosticaron en el 2014 gastritis crónica superficial. Dice, me prohibieron un montón de cosas, pero las seguí comiendo. Es que si uno las tiene ahí. Exactamente, difícil, pero es parte de lo que Nati decía, doctor, un poco el ser conscientes de nuestros hábitos y no dejarnos como una opción, escogernos nosotros como una prioridad y nuestra salud como una prioridad. Definitivo, ¿verdad? Es muy interesante cómo a veces hasta que la persona no interiorice que quiera hacer un cambio, no se da ese cambio, ¿verdad? No es una decisión y también... Vamos a ver, a veces a la gente se le dice, bueno, porque usted no pierde peso, ¿por qué no hace esto? ¿Por qué no hace aquello? Y en realidad es una decisión muy personal el momento donde uno considere adecuado empezar a hacer los cambios en el estilo de vida. Lo que uno tiene que tratar de hacer es motivar a esas personas por medio de conductas, por ejemplo a nuestros hijos, ¿verdad? Es muy difícil decir, bueno, usted no coma esto, no haga aquello, cuando uno no da el ejemplo, ¿verdad? Uno no sigue esa misma conducta. Con respecto a políticas de salud, yo sí creo que hay cosas muy importantes, como por ejemplo, hasta hace poco en Costa Rica se permitió ponerle a los dulces unos rótulos bien grandes que dicen exceso de azúcares, ¿verdad? Y eso tenía un componente comercial muy importante. Entonces, sí, tenemos que dar nosotros el ejemplo en nuestras casas, ¿verdad? Pero también nuestros gobernantes tienen que dar el ejemplo ellos mismos, ¿verdad? Estableciendo políticas o haciendo ver a la gente que existen otros caminos que pueden ser más saludables a las conductas actuales que llevamos. Doctor, y ya para cerrar, una recomendación, por favor, porque aunque suene exagerado, yo soy fan de la Navidad. Ya viene Navidad. Ya vemos cómo. Somos dos. ¿Cómo no? Hay memes que vacilan con eso, pero realmente, como el tiempo pasa tan rápido, de verdad, en nuestro país a nivel comercial, pasado el 15 de septiembre, por ahí comienza uno a ver en los supermercados ya un montón de estantes llenos de galletas navideñas, de chocolatitos, de quequitos, de crocantes, que el ponche, un montón de cositas. ¿Desde septiembre o desde octubre, doctor?
Y claro, uno comienza a montarse en la carreta. Por favor, un mensajito, un recordatorio de qué deberíamos de hacer para que esa obesidad tan creciente en el mundo y en nuestro país, ojalá logremos, ¿por qué no bajar esa cifra? No, a propósito de eso, en algunos lugares ya sacaron los árboles de Navidad, Yo ¿verdad? sé. Y si no, Sí. y si no se ponen vivos, yo en noviembre fui a comprar del año pasado el árbol y no encontré, ¿verdad? Entonces, O sea, vayan a comprar árboles. hay que ir a comprar, yo tengo que ir a comprar un día de estos. Mensaje final, vayan a comprar árboles de Navidad, dice el Ya doctor. mismo. Totalmente. No, creo que nosotros podemos impactar, ¿verdad?, de una forma muy importante en nuestra salud y la salud de nuestros familiares, modificando nuestros hábitos en el estilo de vida. Ahora que viene Navidad, ¿verdad?, a veces en vez de invertir en ciertas cosas, podríamos invertir en tiempo. Y tiempo para nuestra familia, en tiempo para hacer ejercicio, en tiempo para preparar nuestros alimentos, ¿verdad? Se le ha dado mucha importancia a las cosas materiales cuando las cosas de tiempo, las cosas espirituales y las cosas que teníamos antes, que a veces hemos olvidado, nos generaba mucho más salud. Y yo lo que creo es que tenemos que volver a eso, a tratar de disfrutar los sábados o los domingos en familia, con comidas saludables, preparadas por nosotros mismos. Y yo creo que si nosotros logramos implementar esos hábitos, no solamente vamos a ser más saludables físicamente, sino emocionalmente, que esa es una de las cosas que nos está perjudicando mucho estos días. Muy bonito mensaje, doctor. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado. Es el doctor Jorge Vargas, gastroenterólogo. ¿Dónde lo podemos localizar, doctor? Bueno, nuestro grupo se llama Grupo Equilibrium, está ubicado en La Uruca y el contacto es 8880-2931. También nos pueden buscar en redes sociales donde hay múltiples consejos de cómo podemos mejorar nuestros hábitos en el estilo de vida. Excelente. Si quieres más contenidos como este, suscríbete a nuestro canal de YouTube.